Buenas noches muchachos, me permito saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. La finalidad fundamental de estos videos que vamos a hacer es recuperar las clases que vamos a perder los días lunes festivos. Me parece pues que es importante abordar los temas, no dejarnos coger tiempo. Y por medio de estos videos yo sé que ustedes van a poder desarrollar pues las actividades que les voy a dejar planteadas. Para esto pues les informo que tenemos una parte de teoría, una parte de práctica directamente en el SolidWorks. Les he preparado unas presentaciones. Vamos a empezar con la parte de teoría. Esta presentación yo se las voy a subir a la aula virtual para que ustedes la tengan y pues también la puedan estudiar en sus casas. Tengo dos. Una se conoce como proyecciones del tercer cuadrante y la otra como normas de acotación. Les voy a empezar a explicar lo que son las proyecciones del tercer cuadrante. Entonces muchachos, las proyecciones del tercer cuadrante son un tema pues en realidad no muy ajeno a lo que ya hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque pues partimos de un dibujo isométrico, como el que ustedes pueden observar acá, y pues la idea es poderle sacar las vistas principales como es la vista frontal, la vista de perfil y la vista superior. Entonces, ¿en qué consiste este sistema de proyección? Este sistema de proyección también se conoce como el sistema americano o el sistema del tercer cuadrante. Entonces, para entender este tipo de proyección, vamos a suponer que el objeto se encuentra dentro de una caja de vidrio, donde la caja funciona pues como un plano de proyección al objeto. Suponemos también que el observador se encuentra afuera de la caja y pues vamos a sacar las vistas principales. Supongamos que el objeto se proyecta a cada una de las caras del cubo de vidrio de esta manera, formando un plano. Una vez se proyecta la cara directamente sobre el cubo de vidrio, podemos observar esta vista, que se conocería como la vista de alzado o la vista frontal. Desde esta misma vista, démonos cuenta que aparecen unas líneas ocultas, las cuales indican que ahí hay un corte. En este caso, pues básicamente sería un eje. Las líneas ocultas nos sirven para mostrar algo que no se logra ver a simple vista, ¿no? Si nos ubicamos de perfil derecho, pues básicamente encontraríamos una L, la cual también tiene pues unas líneas ocultas indicando lo que hay en la otra parte del objeto que no lo alcanzamos a observar. Miren que el cilindro que está aquí en forma de corte, pues aquí en las líneas ocultas se ve como si fuera un eje. Si nos ubicamos desde la parte de arriba, desde la vista superior, pues también encontraremos el mismo círculo y las líneas proyectadas o entrecortadas, las cuales nos indican que allá hay un cilindro. Una vez tenemos las tres vistas principales proyectadas en el cubo de vidrio, pues ya estamos listos para expresar todo por medio de un plano en dos dimensiones. Supongamos que se abre ese cubo de vidrio y salen los tres planos principales, la frontal, la superior y la lateral, y formarían un solo plano. En este caso, este solo plano pues vendría así. Estas tres vistas principales corresponden al sistema de proyección del tercer cuadrante, que actualmente pues tiene una gran difusión a nivel mundial. Tenemos la vista frontal, la vista horizontal o también se conoce como superior y la vista de perfil, en este caso el perfil derecho.
Demos cuenta que la idea principal de una vista es poder representar las condiciones geométricas o las dimensiones del objeto. En este caso, para este ejemplo, pues tenemos tres dimensiones, como lo son las más básicas: el alto, el ancho y la profundidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por lo menos en la vista frontal se observan el ancho y la altura. Pero en la vista del perfil también se puede observar la altura. Entonces, para efectos prácticos y por condiciones también de las normas que rigen el desarrollo de los dibujos, la idea es no ser redundante en las cotas. Miren que esta medida, si aparece en esta vista y ya nos da la información necesaria, como lo es la altura, no tiene por qué aparecer nuevamente en otra vista, porque ya sería redundante. Entonces hay que tener muy en cuenta y muy presente no ser redundante en las cotas. Por ejemplo, desde la vista superior, ustedes se dan cuenta que aparece también el ancho del objeto. Pero en la vista frontal, nuevamente, vuelve y se repite. Entonces, como les digo, vamos a hacer varios ejercicios y la idea es no tener esa redundancia en las cotas. Ahí tenemos la frontal, la superior y la lateral derecha, que son las tres vistas principales. Más adelante lo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, muchachos, que pues en las vistas tiene que ir acá también la vista isométrica, la cual le va a servir al usuario para orientarse mejor y poder construir pues el dibujo. Supongamos que tenemos este ejercicio, es un ejercicio muy sencillo donde tenemos una figura geométrica isométrica. El usuario, el observador, pues se encuentra acá, en esta dirección, y pues esta sería nuestra vista de alzado, nuestra vista superior y la vista de perfil derecho o lateral. Entonces la idea es sacarle las vistas principales a este dibujo. Entonces aquí tenemos la solución. Como ustedes se dan cuenta, esta que está acá es la vista frontal, esta es la vista lateral y la de acá corresponde a la vista superior. Entonces miren que de frente, muchachos, uno observa tres siluetas, ¿no? Una es un cuadrado o un rectángulo, el cual es este de acá. La parte de abajo de la frontal sería esta partecita de acá, que sería esta de acá. Y esta parte de acá, que sería esta de acá. Esta corresponde a la vista frontal. Desde el perfil derecho podemos observar dos siluetas. Una es esta de acá, que vendría siendo como esta de acá en forma de L, y la de acá, que sería esta de acá. Desde la vista superior podemos observar dos siluetas, una que sería esta de acá y la otra que sería esta de acá, que sería esta de acá. Algo importante acá, muchachos, y es que aunque el dibujo o el cubo tiene unas inclinaciones, como es la inclinación que hay acá, pues esta inclinación no se observa en ninguno de los planos, ¿no? En ninguna de las vistas. ¿Por qué? Porque al ser ortogonales son a 90 grados. Entonces hay que tener muy presente de que este tipo de inclinaciones no se van a observar en este tipo de vistas. Por este lado, pues tenemos otro ejemplito un poco más complejo, pero manteniendo pues la misma dinámica de la vista frontal, la vista lateral y la vista de arriba. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría eh, pues este desarrollo. Entonces acá lo tenemos la vista frontal, tenemos la vista lateral y la vista superior. Entonces miren que en la vista frontal pues se observan cuatro siluetas. Una que sería esta de acá, que corresponde acá, este cuadrado
de acá correspondería a esta parte de acá, y dos triángulos, 1 y 2. Desde el perfil derecho, pues observaríamos también cuatro siluetas. Una sería esta de acá, que sería esta, este cuadrado, y dos triángulos, que serían este y este. Desde la parte de arriba podemos tener lo que sería una especie de L, un triángulo, que sería este triángulo de acá, y este triángulo más grande, que sería el de la parte de acá arriba. Entonces tenemos nuestro desarrollo, básicamente es la vista frontal, la vista lateral, la vista superior, que son las tres principales que tienen que ir en todos los planos que vamos a hacer de aquí en adelante. En realidad es una presentación muy corta, muchachos. Es una presentación en donde pues nosotros ya hemos visto algunas cosas, donde todo el corte y en realidad desde que empezó el semestre venimos trabajando lo que es la frontal, la superior y la lateral. En este caso pues la idea es poder sacar esas vistas y poderlas acotar mediante pues el módulo de dibujo que nos ofrece el Solid. Hasta el momento hemos visto dos módulos importantes, como lo son el módulo de dibujo, el módulo de piezas, el módulo de modelado y el módulo de conjunto. Ya sabemos hacer piezas y ensamblarlas y sacar algunos tipos de animación para el momento de presentaciones importantes. Esta presentación, muchachos, corresponde a la primera parte de la clase de recuperación. Continuando con nuestra recuperación, vamos a ir a la segunda parte de la clase. Les cuento que por aquí en mis cosas les tengo unos ejercicios para que ustedes pues repasen lo que acabamos de ver en el tema de proyecciones del tercer cuadrante. Entonces son dos ejercicios a modo de imagen. Uno se llama proyección 1 y el otro se conoce como proyección 2. Entonces voy a abrir proyección 1 para darles un ejemplo de lo que hay que hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros en esta imagen podemos observar pues unas figuras isométricas y por este lado nosotros tenemos pues las vistas, ¿no? Entonces la idea es poder ir asociando vista isométrica a vista. Entonces la A cuál de estas va, a cuál vista va, la B, la figura B, entonces cuál sería, la C y así sucesivamente. Entonces la idea es que ustedes se puedan orientar y pues sean muy detallistas para lograr dar con la solución. Entonces tengo este y el otro es este que está por acá. Es básicamente lo mismo. Entonces es isométricos versus vistas. Ir colocando la letra en la vista que ustedes consideren que es la correcta. Para repasar por lo que se acabó de ver. Listos, entonces vamos a empezar con lo que es la parte muy importante que se conoce como las normas de acotación. Estas normas nos van a enseñar cómo acotar correctamente, ¿no? Sobre todo porque uno no puede acotar de cualquier forma. En la parte de dibujo técnico todo está normalizado, todo se rige por medio de diferentes normas. Entonces, ¿qué es la acotación, muchachos? La acotación consiste en colocar sobre el dibujo las dimensiones reales del objeto que representa. La acotación está normalizada, es decir, está sujeta a unas normas o reglas básicas que aseguran la correcta interpretación de los dibujos. Es decir, que un buen acotado lo que básicamente va a permitir es que podamos interpretar nuestros dibujos o nuestros planos. Y no solamente nosotros, sino supongamos que en el caso de que queramos mandar a hacer una pieza y necesitemos entregarle los planos a la persona que los va a realizar, pues todo tiene que estar en orden. Porque si hace falta alguna cota o no se entiende lo que hacemos, pues muy seguramente no se va a poder construir. Así esté bien modelado o bien diseñado la pieza. En la acotación pues existen diferentes tipos de líneas. Una muy famosa es la línea continua,
gruesa. Entonces, esta línea continua gruesa más que todo se utiliza es para las aristas visibles de las piezas. Entonces miren que aquí estas aristas pues son líneas gruesas, las cuales son lo que indica la parte exterior. Existen líneas continuas finas que se utilizan más que todo para la parte de acotaciones. Entonces son líneas que nos indican una acotación. Existen las líneas discontinuas. Entonces las líneas discontinuas básicamente indican son las aristas ocultas, ¿sí? Entonces indican que hay algo ahí que no podemos observar. Por otro lado, pues también existen las líneas de trazos y puntos. Entonces estas líneas de trazos pues no se pueden confundir con las discontinuas. Estas de trazo se utilizan más específicamente para lo que es la representación de los ejes de simetría, en el caso de cilindros, etcétera, etcétera. Son 4 tipos de líneas importantes. Por otro lado, pues tenemos los elementos que deben existir en todas las cotas. Uno y más importante, pues es la cifra de la cota. Nos da la dimensión de que se está trabajando en ese momento. La segunda parte es la línea de la cota, que es esta de acá. La tercera parte son las flechas de la cota. Las flechas nos indican de dónde a dónde va. Y la cuarta parte son líneas auxiliares de la cota. Entonces son líneas que sobresalen a partir de las dimensiones, ¿no? Que son estas, una que está acá y la otra que está acá. Se conocen como líneas auxiliares de cota. No confundir la línea auxiliar, que es esta de acá, y esta de acá, con la línea de cota, que está acá. Normas básicas de acotación. Primero que todo, todas las cotas se expresan en la misma unidad, bien sean milímetros, centímetros, pulgadas, lo que ustedes deseen, o lo que ustedes vayan a trabajar. Una acotación correcta debe incluir todas las cotas necesarias sin omitir ninguna ni repetirlas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les explicaba hace un momento, la idea es no ser redundantes, pero tampoco omitir, ¿sí? Es bien importante esta parte. Entonces de aquí en adelante, pues vamos a hablar de las normas de acotación, y cabe resaltar que las cotas se reparten en las 3 vistas principales, que son alzado, planta y perfil, para que el dibujo sea lo más claro. Por ahí vienen los proyectos integrales que hubieron personas que pusieron en un mismo plano milímetros y centímetros, lo cual es totalmente incorrecto. Entonces tener bien claras estas normas, sobre todo para los trabajos que vamos a hacer y también para el proyecto integrador, que es una parte bien importante en este tercer corte. Bueno, una primera norma es la cifra de la cota se rotula siempre sobre la línea de cota, si la acotación es horizontal. Es decir, si ustedes se dan cuenta, pues aquí estaría mal porque la cifra está debajo de la cota, ¿sí? Entonces, si es horizontal, la cifra siempre tiene que ir por encima de la línea de cota, en el caso de las horizontales. ¿Bien? Si es vertical, entonces siempre debe ir a la izquierda y girar a 90 grados. Entonces mire que esta es una cota vertical, pero la cifra está a la derecha, entonces aquí estaría mal. Por ende, aquí pues ya estaría bien porque la cifra va ¿a dónde? A la izquierda y gira a 90 grados. ¿Listo? Entonces, para que tengamos bien claro eso, por ejemplo, miren esta parte. Nuevamente nos damos cuenta de que aquí está mal porque la cota es vertical, ¿sí? Y la cifra aparece a la derecha. Aquí ya estaría bien porque la cifra aparece a la izquierda. Y en la parte de abajo, pues aquí también estaría mal porque la cifra está debajo de la cota. Y la cifra en este caso tiene que ir siempre por encima de la cota, en el caso de cotas horizontales. Esta es una primera norma y una norma bien importante para acotaciones. Bueno, otra cuestión importante es que las líneas auxiliares de cota deben sobresalir un poco 2 milímetros de la línea de cota. ¿Cómo así? Si ustedes se dan cuenta,
Aquí está la línea auxiliar, pero miren que no sobresale. Llegó hasta aquí, hasta la flecha. No sobresale. ¿Sí ven que ahí estaría mal? Pero miren que por el otro lado, la línea auxiliar pues efectivamente sí sobresale, pero sobresale mucho. Ya es mucho lo que sobresale, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea un poco más de 2 milímetros, que sobresalga la línea auxiliar a partir de la línea de la cota. Aquí no hay nada y aquí pues sobresale demasiado, entonces la idea 2 milímetros. La línea de cota no debe estar ni muy cerca ni muy lejos del dibujo. Des en cuenta, muchachos, que aquí la línea de cota está casi tocando la arista, lo cual estaría mal, ¿cierto? Pero en este caso también estaría mal, porque la línea de cota ya está muy lejos, muy separada de ¿qué? De la arista. Entonces, por convención, se maneja que pues la línea de cota queda a unos 8 o por mucho 10 milímetros de la arista que se está trabajando. Bien. Lo interesante acá es que el SolidWorks pues, nos ofrece unas herramientas sistematizadas que nos ayudan bastante. Otra norma importante es que las líneas de cota no deben cruzarse, ni, ni con las líneas auxiliares de cota. ¿Cómo así? Si ustedes se dan cuenta, muchachos, pues aquí esto estaría mal. Acá esto estaría mal, porque yo tengo una cota con líneas auxiliares. ¿Sí? Y encima de esto se me cruzó otra cota de 190. Miren que la de 190 se cruzó con la de 170. Y en este punto de acá, acá pues estaría mal, porque hay un cruce de cotas. Y acá también. Dos líneas de cota, una horizontal y la otra vertical, se están cruzando, lo cual no estaría bien. Acá pues sí estaría bien, porque pues tenemos dos líneas de cotas separadas a una distancia prudencial y que tampoco se están cruzando. Miren que ocurre algo bien interesante, muchachos, y es que las líneas auxiliares de cota sí se pueden cruzar, ¿sí? Miren que yo aquí tengo esta cota de 70 y esta de 70 tiene una línea auxiliar acá. Y la de 190 tiene una línea auxiliar acá. Y miren que en este punto, donde tengo la manito acá, ahí se están cruzando las líneas auxiliares. Las líneas auxiliares sí se pueden cruzar. Lo que no se pueden cruzar son las líneas de las cotas. ¿Bien? Entonces, para que tengamos pues esta norma bien clarita, para poder aplicar en los ejercicios que nosotros vamos a realizar. No se debe usar como línea de cota ni aristas ni ejes. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Quiere decir que, si ustedes se dan cuenta acá, en esta parte, esta cota está entre dos aristas, ¿sí? Entonces no se pueden tomar aristas como si fueran líneas de cota, ¿sí? Ni ejes de simetría tampoco. Miren que acá se está tomando un eje de simetría también, o sea, esta cota está montada sobre un eje de simetría, lo cual también sería incorrecto. En el caso de este dibujo, pues lo correcto sería acotar las cotas en serie, colocar las cotas en serie, así como se ve acá, una seguida de la otra, por medio de líneas auxiliares de cota. ¿Sí ven que en este caso todas tienen líneas auxiliares? Entonces, pues aquí sí estaría correcto. Bien. No como aquí, que se toman las aristas para señalar acá en estos puntos. Lo que sería, pues, incorrecto. Tipos de acotación. Entonces, pues existen muchísimos tipos de acotación. Uno de los más famosos se conoce como acotación en serie. ¿En qué consiste la acotación en serie? La acotación en serie consiste en colocar una cota junto a la otra y todas a la misma altura. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Aquí todas las cotas están una junto a la otra, pero está mal porque no están a la misma altura.
cuando es en serie, todas las cotas deben ir a la misma altura. Miren que aquí se utilizan mucho las líneas auxiliares, en este caso que sí sería el correcto. Se utilizan mucho estas líneas auxiliares para que nuestras cotas queden todas a la misma altura y en serie, seguida una junto a la otra. Por eso se conoce como acotación en serie. Bueno, aquí hay otra norma importante, la cual requiere mucha atención, y es que no se harán acotaciones en serie si las medidas no tienen relación entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que para que sea una buena acotación en serie, exclusivamente es necesario que una cota continúe seguida a la otra. Entonces miren que aquí, por ejemplo, en este casito de acá, pues aparece una cota, aparece esta cota de acá, pero hay una discontinuidad acá. Miren que aquí está esta discontinuidad y ahí se sigue la otra cota y otra vez vuelve y hay una discontinuidad acá y otra vez sigue otra cota. Entonces, estos huecos que yo les estoy apuntando acá para acotar en serie no serían correctos. En series no hay que acotar, no hay que dejar esos huecos, ¿no? Lo correcto es, cuando sea en serie, colocar una cota, inmediatamente sigue la otra cota, inmediatamente sigue la otra cota. Y en la parte de aquí abajo, miren que aquí también está correcto porque hay una cota, ¿sí? Sigue esta cota de acá y luego esta. Entonces, recuerden no dejar estos huecos en acotación en serie. Vamos a pasar a otra norma muy importante, que es la acotación en paralelo. Entonces, en paralelo, pues la idea es colocar las cotas escalonadas y que la separación entre ellas sea la misma, ¿no? Que sean separaciones iguales. Por ejemplo, miremos que en este caso, pues yo tengo esta cota acá, pero la otra cota tiene una gran distancia, ¿no? Y miren que ya entre las dos últimas queda esta distancia acá. Entonces, pues en este caso estaría mal la acotación en paralelo, porque en paralelo lo que se busca básicamente es que queden todas a la misma altura, ¿no? Entonces, tengamos bien presente esto. Entonces, separaciones iguales entre sí. También existe otro tipo de norma en la cual nosotros podemos mezclar las técnicas de acotación en serie y paralelo. Obviamente, pues respetando las normas de cada una, ¿no? Entonces, miren que aquí tengo una cota de 70 en serie con una cota de 120, lo cual sería correcto, ¿no? Y inmediatamente tengo una cota en paralelo que sería aquí la de 280, ¿no? También estaría correcto porque están pues escaladas a la misma distancia. Igual miren que aquí hay una cota que no está, ¿no? Entonces, si yo tengo una de 120 y una de 70 y arriba tengo la de 280, entonces ¿cuánto sería la de acá, no? ¿Cuánto sería la que queda ahí? Porque miren que no es obvia, ¿no? No aparece la medida ahí. ¿Sí? No aparece esa medida, entonces hay que deducirla pues matemáticamente, ¿no? Entonces sería 280 menos 120 menos 70. Entonces esa cota sería de 90. Bien, tendría un valor de 90 deduciéndola. Entonces aquí hay algo importante, muchachos, y es que como ustedes se han podido dar cuenta en los planos que hemos trabajado, en algunos de los planos no nos van a dar todas las cotas, ¿no? En este caso sería una redundancia. Si se colocara acá porque ya se puede deducir matemáticamente. Entonces en muchos casos lo que va a tocar hacer es deducir la cota matemáticamente por medio de operaciones sencillas, como lo son las restas, las sumas, etc. Otras normas de acotación. Entonces en otras normas tenemos que si las flechas o la cota no caben, se pueden colocar afuera. Por ejemplo, miremos el caso aquí del 8. Miren que estas flechas pues no caen acá, ¿sí? Y quedaría pues muy mal porque quedarían ahí cruzadas en este espacio. Entonces para eso se pueden colocar afuera las líneas auxiliares, lo cual estaría correcto, ¿sí?
Por ejemplo, miren que este caso donde está el chaflán todavía es más estrecho porque pues no caen ni las flechas y el número también quedaría mal. Entonces en este tipo de casos lo que se puede hacer es dejar las flechas afuera o apuntando a las líneas auxiliares y el número también se saca y se coloca afuera, lo cual pues estaría correcto solamente en casos donde quede pues muy estrecho. Las cotas deben ir en el exterior del dibujo. Por lo general, siempre se colocan las cotas en el exterior del dibujo. Muy rara la cota que se va a colocar en el interior del dibujo. Miren que aquí se colocó la cota de 60 en el interior del dibujo. Es muy raro, ya que casi no se utiliza. No obstante, si es absolutamente necesario, pues algunas cotas pueden ir dentro de la pieza. Si eso va a permitir la claridad, ¿no? Entonces, pues si permite la claridad lo podemos hacer. Acotación de diámetros y agujeros. Entonces, primero que todo, muchachos, los diámetros de los agujeros se acotan en su interior. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tengo un diámetro de 20 y lo acoto al interior del agujero. No deben coincidir con los ejes de simetría. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Pues ustedes saben que como es un círculo, el círculo tiene unos ejes de simetría, ¿no? El eje Y, el eje X, ¿sí? Y es importante que la cota o la línea de la cota no quede ubicada sobre el eje de la simetría, ¿bien? Siempre tiene que quedar a un ángulo. Si no caben, se pueden poner las flechas y la cota por fuera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos que en este caso, pues el 5 y las flechas de cota lo colocamos por fuera. Es imprescindible indicar la ubicación del centro de los agujeros. Y esto fue algo en lo cual pues muchos cometieron errores cuando hicieron los bocetos. Y fue que pues efectivamente colocaron sus círculos, sus agujeros, pero en ningún caso le colocaron pues las cotas para indicar el centro. Entonces no se les olvide, cada vez que hagan un agujero, colocar el centro del círculo. Si tenemos círculos concéntricos, ¿qué es un círculo concéntrico? Recordemos que un círculo concéntrico es donde sus ejes coinciden exactamente, ¿no? Uno encima del otro. Entonces, miren, tengo este eje o este círculo de 30 y en medio de él está el círculo de 20. Entonces, si tenemos este tipo de círculos concéntricos, pues se pueden utilizar ángulos distintos para cada diámetro. Miren que, por ejemplo, para el diámetro de 30, pues tenemos esta línea de cota acá. Y miren que el diámetro de 20, que es el más pequeño, pues está a un ángulo diferente, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que, pues obviamente, el de 20 no se cruce con el de 30 ni vaya a quedar encima, sino con un ángulo diferente. Bien, es importante siempre colocar los ejes de simetría de nuestros círculos para indicar pues los centros, ¿no? Acotación de los radios. Entonces, muchachos, para identificar que se está acotando un radio, se pondrá una R delante de la cifra. Entonces, miren que siempre va la R y la cifra para indicar que es un radio. Bien. Si no cabe dentro del dibujo, las flechas y las cifras se ponen afuera. Bien. Entonces, se puede colocar también, pues, la, la cifra y la R afuera. Bien. Entonces, la situación del centro se indica con una cruz, como está acá. Acá se indica que este punto de acá donde están las cruces es el centro de nuestro radio. Acotación de cilindros y prismas de base cuadrada. Entonces, muchachos, para acotar un cilindro se coloca pues este símbolo de diámetro y junto con el valor que él tiene, ¿no? Este símbolo indica el diámetro. Recordemos que ya lo habíamos trabajado en los bocetos. Bien. No se puede aplicar la misma norma al prisma de base cuadrada. Qué pena, sí se puede aplicar esa norma, ¿sí? Pero pues básicamente lo que hay que hacer
es cambiar este símbolo de acá, ¿sí? El de diámetro, por un cuadrado. Entonces cuando vayamos a acotar un prisma, pues colocamos un cuadrado y colocamos lo que mide pues ese cuadrado. En el caso de que sea un prisma. Bien, entonces si acotar un cilindro, ese símbolo, y acotar un prisma, pues el cuadrado. Bueno, pues aquí hay unos ejercicios de acotación, los cuales pues espero que ustedes realicen en casa para poder pues repasar lo que hemos trabajado hasta el momento. Bien, ustedes pueden utilizar cualquier escala o más bien cualquier unidad, si quieren utilicen milímetros para pues repasar estas normas principales o básicas de acotación. Yo les voy a dejar unos talleres donde ustedes van a acotar en SolidWorks y yo voy a revisar precisamente que ustedes cumplan con estas normas, las cuales pues son bien importantes. Listo muchachos, entonces pues ya que hicimos esta introducción a lo que es la parte de los planos, lo que es la parte del dibujo, a continuación pues vamos a proceder a realizar un trabajo en SolidWorks perteneciente a la parte inicial de planos. Entonces venimos acá, abrimos el Solid, vamos a realizar el cajetín de datos de nuestros planos de aquí en adelante. Entonces, pues este es un plano que yo tengo de modelo para que podamos hacer el cajetín. Entonces les voy a enseñar cómo colocar estos datos, cómo poder editar la hoja para hacer el cajetín y cómo colocar algunos datos automatizados, es decir, que vayan cambiando de acuerdo a lo que se esté trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí en nuevo. Entonces aquí aparece pues lo que hemos trabajado, pieza, ensamblaje y dibujo. Entonces en el tercer corte sobre todo nos vamos a enfocar es en este módulo. Entonces le damos doble clic a dibujo. Una vez le damos doble clic a dibujo, nos aparecen pues tamaño de hoja. Resulta y pasa pues que SolidWorks ya tiene varios tamaños de hoja estandarizados, desde el A0 hasta el A4 y otros más. Recordemos que A0 es el más grande y A4 es el más pequeño. Entonces, pues ya depende de lo que nosotros vayamos a hacer, de la magnitud o la escala que tengamos que trabajar. Entonces, para efectos de este tutorial, pues yo voy a utilizar el formato A4 ¿sí? Para explicarles cómo modificar esta hoja de trabajo. Miren que aquí aparece la anchura y la altura de la hoja como tal. El formato A4 en su mayoría se utiliza de forma vertical, de forma horizontal muy poco se trabaja. Entonces le damos en aceptar y cuando le damos en aceptar pues miren que inmediatamente nos aparece la hoja para empezar a trabajar y también nos dice aquí donde dice vista del modelo que examinar que pues examinar la pieza o el conjunto al cual le vamos a sacar los planos. Entonces como por el momento no vamos a sacarle planos a nada, sino necesitamos cambiar el cajetín, entonces pues cerramos la vista del modelo y nos quedamos solamente con la hoja. Entonces aquí tenemos nuestra hoja, le dice dibujo 2. ¿Cómo modificamos el cajetín? ¿Cómo hacemos nuestro propio cajetín personalizado? Entonces venimos y le damos clic derecho acá a hoja y le decimos editar formato de la hoja. Entonces mire que cuando le decimos editar formato de la hoja, pues inmediatamente se colocan las líneas en color azul. Entonces vamos a quitar todo esto y hacemos el propio de nosotros. Entonces selecciono y le doy suprimir. Dejo solamente la primera línea que está acá, que va a ser la línea base para empezar a trabajar. Entonces, como nos vamos a basar en uno que yo ya había hecho, vamos a mirar las medidas del que yo ya había trabajado anteriormente. Entonces aquí está, este es el que yo ya he trabajado y vamos a mirar las distancias. Vamos a mirar las distancias para, para trabajar.
Entonces vamos a mirar la primera distancia, la distancia de acá hasta acá es de 25, la distancia de acá hasta acá es de 15.13 y la de acá hasta acá también es de 15.13. Entonces seleccionamos la primera distancia, muchachos, venimos y buscamos donde estamos trabajando y sabemos que la primera es de 25. Entonces, como la primera es de 25, hacemos una línea constructiva acá y decimos que sea de 25. Entonces, con respecto a esta referencia, trazo una línea horizontal y ya la tengo. Las otras son de 15.13, ambas. Entonces venimos, seleccionamos otra línea constructiva, en este caso de 15.13, y ahí la tenemos. Y trazamos otra línea de aquí hasta acá. Entonces ambas quedan de 15.13 y la línea de 25. Entonces voy a trazar la línea constructiva acá y les muestro finalmente cómo quedan las cosas. Entonces una línea de 25 queda una línea de 15.13 y la otra también de 15.13. Bueno, a mí me pareció 15.12. Entonces, pues estas son las tres primeras líneas que vamos a hacer horizontales para empezar a realizar nuestro cajetín con estas cotas, ¿no? 25, 15, 13 y 15, 12. Entonces voy a quitar las cotas, que era para mostrarles las medidas. Ya no necesito las líneas de construcción y ya las puedo quitar. Entonces ahí las tenemos. Son las tres líneas horizontales iniciales que vamos a trabajar. Entonces volviendo aquí a nuestro dibujo, pues ya las tengo, ¿no? Está esta de acá y esta. Ahora vamos a mirar esta línea de acá, a qué distancia está. Vamos a mirar aquí con cota inteligente. Me dice 31.27. 31.27 y la otra, la de acá, me dice que está a 50. Entonces trazamos otra línea a 31.27 y otra a 50. Recordemos que esto es más que todo lo de la línea constructiva, es más que todo para que nosotros nos podamos ubicar y hacer las dimensiones que necesitamos. Entonces una 31.27 y la otra la vamos a trazar a 50 desde este borde. Escribimos 50. Una a 50, la otra a 31.27. Listo. Una vez hecho esto, pues ya podemos trazar las dos líneas horizontales importantes. Esta está acá y esta acá. Listo. Borro las de referencia porque no nos interesan como tal. Entonces con cota inteligente vamos a mirar las distancias. Estoy tomando la cota. Acá está. 31.27 y la otra a mí me parece 49.68 y en mi plano me aparece, debe ser por el grosor de la línea. Bueno, esto ya depende del diseño. Entonces, pues ustedes también lo pueden dejar a 49.
.68. Bien, debe ser por el grosor acá de la línea. Lo importante es que nos quede 31,250. Listo. Entonces, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos nuestras dos líneas verticales principales. Ahora miremos que esta línea de acá, esta parte de acá, se divide en dos partes. Vamos a mirar las distancias. Una está a 15,2, a 12,5, y la otra también está a 12,5. Entonces vamos a trazar una línea de referencia que quede a 12,5. Y trazamos la vertical, la horizontal para referenciarnos. Entonces aquí lo tenemos, 12,5, y la de acá también, 12,5. Listo, para que lo tengamos presente. Bien, una vez hemos hecho esto, podemos mirar aquí en la parte inferior que tenemos. Entonces esta parte de acá, esta caja de acá se divide en dos partes exactamente iguales. Entonces cada uno, miramos aquí con esta de acá mejor. ,49.36 y la otra 49.36 de separación. Entonces venimos acá y las distanciamos 49.36. 49.36 y trazamos. Entonces, si miramos la cota entre estos dos puntos, recuerden, 49.36. Listo. Una vez hecho estos dos espacios, en los cuales nosotros vamos a colocar tolerancia y unidad dimensional, vamos a ir a la parte de abajo en donde vamos a colocar hoja, dibujado por y código. Entonces, miremos las separaciones. Entonces, hoja está a 15.32 y código a 30. Entonces, hoja a 15.32 y código a 30. Entonces, coloquemos el espacio para hoja a 15.32. Recuerden que estas líneas constructivas es más para orientarnos. 15.32, 15.32 y código está a 30. A 30. Listo. Y trazamos dos líneas verticales. Trazamos dos líneas verticales. Quitamos las de referencia. Efectivamente, con cota inteligente podemos verificar nuestras distancias 15.32 y la otra de 30. 15.32 y 30. Bueno, entonces venimos acá y verificamos cómo vamos. Entonces ya tenemos toda esta parte.
Y también tenemos estas tres cajas. Lo revisamos acá. Ahí ya está. Entonces ya podemos empezar a editar el cajetín, a colocar el nombre, a colocar la fecha y demás cajas o textos importantes. Resaltemos una cuestión, muchachos. Miren que aquí nos queda una parte salida, esta línea. Entonces esta línea la podemos correr y colocarla acá para que no nos quede desorganizado el plano. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos. Está idénticamente igual que este. Entonces ya tenemos que empezar a colocar pues los textos importantes. Entonces el primer texto importante pues es el nombre de la institución. Entonces pues yo ya lo tengo. Universidad Militar Nueva Granada. Solamente yo lo voy a copiar. Aunque es importante que ustedes sepan cómo colocar el texto, mejor no lo copio, lo voy a escribir directamente acá en el que nosotros tenemos. Entonces muchachos, en esta caja voy a colocar el nombre de la institución, Universidad Militar Nueva Granada. Entonces acá donde dice anotación, podemos ver que dice nota. Podemos escribir con nota. Entonces le damos clic en nota. Resáltese que ahí podemos colocar una nota en cualquier parte del documento, ¿sí? Miren que me aparece como una línea, una flecha. Yo no quiero que me aparezca esa flecha. Entonces le digo, donde dice línea indicativa, le digo que sin línea indicativa. No quiero línea indicativa, solamente colocar mi texto en este espacio. Una vez le doy clic, pues ya puedo escribir ahí Universidad Militar Nueva Granada. Y le damos a aceptar. Entonces con la opción de texto. Entonces ya queda pues Universidad Militar Nueva Granada, que pues sería el nombre de la institución como tal. Si venimos acá, pues miren que también yo tengo el escudo de la universidad. El escudo de la universidad ustedes lo pueden descargar como una imagen de internet y copiarlo directamente en el plano. Ya lo tengo ahí, entonces le voy a dar control C y vengo acá al plano y le doy control V. Esperemos que se copie. Ahí aparece. Entonces, pues recuerden, ustedes lo descargan de internet. Yo lo descargué. Le puedo modificar acá las dimensiones, aquí en la esquina. Lo puedo volver un poco más pequeño, de tal forma que quepa en nuestro cajetín, en el espacio que hemos asignado para él en el cajetín. Ahí está. Entonces, pues ahí está el escudo. Vamos a mirar a ver qué más aparece en nuestro cajetín. Dice también escala, tolerancia, unidad dimensional. ¿Sí? Voy a copiarlos, lo que les digo, ya ustedes saben cómo colocarlo con texto. Voy a copiar escala. Escala lo voy a colocar aquí en esta posición. Es un texto fijo. Tolerancia. Tolerancia. Unidad dimensional. Unidad dimensional, las dimensiones en las cuales vamos a trabajar, si son milímetros, si son pulgadas o qué dimensiones son, centímetros. Vamos a colocar el nombre de la materia, expresión gráfica. Por aquí arriba vamos a colocar una casilla para el material. El material que está elaborado, pues la pieza que estamos trabajando en ese plano. También vamos a colocar esta que dice formato. Entonces, pues es el formato A4.
Recuerden que yo lo estoy copiando, ustedes lo colocan con la opción de texto aquí arriba, la opción de nota. Hoja. Entonces, este que dice hoja, muchachos, es algo bien importante porque miren que está la hoja 1. Entonces, si nosotros cambiamos acá, vamos a ver ahorita que va a salir hoja 2, hoja 3, hoja 4, va a ir cambiando de acuerdo a la hoja. Hay unos datos que van a ir cambiando de acuerdo al plano porque obviamente no todos los planos pues van a ser iguales. Miramos si me deja copiar todo aquí una vez. A ver. Sí, ahí me dejó copiar todo. Entonces tenemos la fecha, ¿cierto? Tenemos el código, tenemos dibujado por, ahí donde dice dibujado por, pues ya ustedes saben, colocan sus nombres, la hoja. Entonces ahí ya lo tenemos, muchachos. Tenemos los datos más importantes. Nos hace falta uno que está aquí arribita que dice el nombre de la pieza. Miren que dice hoja, no dice nombre de la pieza. Y resulta y pasa, muchachos, que es que yo le coloqué que fuera automatizada la hoja. Es decir, que el nombre de la hoja va a ser el nombre de la pieza. Entonces ya les voy a explicar cómo es esto de el tema de automatización de algunos cajetines. Los cajetines que acabamos de colocar, esos textos que acabamos de poner, son textos fijos. Quiere decir que no cambian, porque es el título. Pero hay unos que sí van a cambiar, como este de acá, los que están en azul, la escala, que van a depender exclusivamente del plano o la pieza que ustedes se encuentren trabajando. Entonces vamos a mirar cómo podemos automatizar esas casillas. Entonces, una vez hecho esto, muchachos, vamos a colocar los valores que son cambiantes. Entonces, ¿cómo colocamos esos valores? Pues venimos nuevamente aquí en la opción nota, ¿sí? Desactivamos lo de la flecha indicativa porque no quiero que me salgan flechas indicativas y le doy clic aquí donde yo quiero que me aparezca el nombre de la pieza. Entonces, ahí no voy a colocar ningún texto, solamente voy a venir acá donde dice vincular a una propiedad. Esta casilla o este espacio de texto lo voy a vincular a una propiedad de la pieza, al dibujo que estemos trabajando. Entonces le doy clic y miren que me aparece nombre de la propiedad. Entonces me aparecen diferentes tipos de propiedades que me podrían aparecer en este espacio o esta caja de texto. Entonces aparece nombre del archivo, nombre de la carpeta, la fecha, el autor, las palabras clave. Entonces yo he decidido darle que el nombre de la hoja sea el nombre de la pieza. Entonces le voy a colocar por aquí abajo, hay una opción que dice sheet name o nombre de la hoja. Miren que me aparece que se llama hoja 1. Entonces le doy aceptar a esta propiedad y le doy aceptar. Ustedes pueden colocar otra propiedad, la que ustedes quieran. Lo importante que es, muchachos, lo importante es que acá donde dice hoja 1, que yo acabo de colocar, aparezca el nombre de la pieza. Bien, entonces cuando yo cambie el nombre de la hoja, le voy a colocar ese nombre de la pieza y va a aparecer el nombre de la pieza. Entonces miren que esa es la primera opción que va a cambiar. Hay otra importante que sería la que dice hoja. Aquí en este espacio de hoja me va a aparecer la hoja actual, es decir, hoja 1, hoja 2, hoja 3, 4, de ahí en adelante. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para que estos datos también vayan cambiando? Nuevamente tengo que vincular esta casilla a una propiedad. Entonces le digo aquí donde dice nota, otra vez, deshabilito la flecha indicativa, le doy clic acá donde dice hoja, no escribo nada porque voy a vincular este texto a una propiedad. Entonces, voy a vincularlo a una propiedad y pues aquí aparece el botón de vincular a propiedad. Entonces miren que lo voy a vincular a una propiedad y me aparecen todas estas propiedades. Entonces, ¿cuál voy a colocar yo? Nombre de la hoja, nombre de la vista. Entonces voy a colocar una que se conoce como hoja actual y miren que inmediatamente aparece uno. Entonces le doy a aceptar y pues ya aparece hoja 1. Miren que aparece color azul porque esto indica que hoja 1 va a ir cambiando dependiendo del plano en que estemos. Resulta y pasa, muchachos, que esto es como un libro de Excel.
porque si ustedes se dan cuenta en Excel, en el libro, ustedes pueden tener diferentes hojas. Lo mismo pasa en los planos de SolidWorks. Ustedes pueden tener diferentes hojas y va a ir cambiando, hoja 1, hoja 2, así sucesivamente acá. Esa es la segunda propiedad cambiante. ¿Qué otra propiedad cambiante podemos tener? Por ejemplo, la fecha. Entonces, en la fecha, muchachos, también vamos a decirle acá otro texto. Quito la flecha indicativa y aquí le doy clic y ahí quiero que cambie la fecha. Entonces le doy aquí otra vez donde dice vincular a propiedad y vengo y busco qué propiedad es. Entonces es la fecha. Miren, muchachos, que aparecen diferentes tipos de fecha. Aparece fecha corta, fecha larga, aparece la fecha de creación, la fecha del último guardado, aparecen diferentes tipos de fechas. Entonces, si colocamos alguna de estas dos fechas, corta o larga, inmediatamente va a tomar la fecha del sistema en la cual me encuentre hoy. Entonces, eh, también ustedes pueden seleccionar la que dice fecha de creación, Create Date, la que ustedes quieran. Yo voy a colocar la que dice fecha corta o Short Date. Y me aparece que es el 5 de noviembre del año 2018, es decir, la fecha del día de hoy. Entonces, si yo quiero que aparezca esa, le doy a aceptar, aceptar, y mire que está en color azul porque indica que puede cambiar, de acuerdo, si ustedes abren el plan otro día, pues toma la fecha de ese día, o colocan la fecha de creación. Ahí sí, pues, básicamente ya dependería de cada uno de ustedes. Hay otro dato fijo, como lo sería el código pues no va a cambiar. Entonces, como no va a cambiar, pues ustedes colocan un texto normal, o sea, es decir, un texto fijo. Quitamos la flecha indicativa y le doy clic acá donde dice código y lo escribo. Entonces, en mi caso, pues yo todavía me acuerdo el código de la Universidad Militar cuando yo estuve en su lugar. Entonces, el mío era 1800-894 y le voy a aceptar. Entonces, ahí está. Miren que aparece de color negro porque es un valor fijo, no cambia, porque no está asociado a ninguna propiedad específicamente. ¿Sí? Entonces, ahí lo tengo. Vamos a pasar a la casilla que dice dibujado por. Entonces, ahí donde dice dibujado por, vamos a colocar nuestro nombre. Lo podemos hacer de forma fija o vinculándolo a una propiedad. Entonces, para explicarles una cuestión acá, voy a decirle texto, nota, y donde dice dibujado por, voy a colocar una propiedad. Miren que cuando yo lo vinculo a una propiedad, me aparece el autor, el nombre de la persona que hizo el plan. Entonces yo pues le voy a dar clic en autor y le doy a aceptar. Aceptar. Miren que le voy a aceptar y no aparece ningún autor. ¿Por qué no aparece ningún autor? Porque no lo he ingresado en las propiedades del documento. Entonces miren que si yo voy aquí arriba, donde dice propiedades del archivo, me dice que está pues el autor, palabras clave, comentarios, título, asunto, etc. Entonces donde dice autor, pues va a colocar mi nombre, el nombre del autor, y le doy a aceptar. Inmediatamente me aparece aquí abajo el nombre del autor. Pero si cambia el autor, puede cambiar también el nombre, ¿no? Digamos María López, un ejemplo. Aceptar. Y aparece María López. Entonces ahí ya cambia dependiendo de lo que yo coloque aquí en autor. Y le doy a aceptar. Después ahí ya aparece dibujado por John Gómez. ¿Listo? ¿Qué otras casillas podemos colocar? Podemos colocar la que dice unidad dimensional, tolerancia. Entonces ya vamos y miramos acá el, el documento, pues tengo escala, ¿sí? Entonces voy a colocar la escala. La escala va a cambiar de acuerdo a la escala de la hoja que estemos trabajando o de acuerdo a la escala de las vistas. Entonces, si yo vengo aquí a nota, quito la línea indicativa, coloco el texto, entonces ahí voy a vincular a una propiedad que sea de escala. Entonces, mire, dice, por ejemplo, escala de la vista, eh, también aparece escala de la hoja, ¿sí? Eh,
aparecen bastantes. Bueno, en realidad solamente dos. Entonces le vamos a dar clic solamente en la que dice escala de la hoja, la que está por acá, Sheet Scale. Ahí está que pues estamos trabajando en escala 1:1. Ahorita les voy a explicar en dónde se cambia la escala de la hoja para que lo tengamos pues presente. Si ustedes quieren colocar unidades dimensionales, lo pueden asociar a una propiedad o dejarlo fijo. Entonces si lo dejo fijo, pues coloco mm, o sea milímetros. ¿Listo? Tolerancia, pues eso ya depende de los parámetros de fabricación. Recuerden que una tolerancia es una medida de qué tan arriba o tan abajo estamos de el producto final. Entonces pues ahí lo tenemos. Material también lo puedo asociar a una propiedad a la que yo quiera. Entonces pues muchachos, este es el cajetín básico. Recuerden que los colores color negro son parámetros fijos, el azul está vinculado a propiedades, para que ustedes lo trabajen como ustedes quieran. ¿Listo? En este momento pues nosotros nos encontramos en modo edición, ¿sí? Edición. Entonces si yo quiero salir del modo edición, le doy clic acá a la hoja, clic derecho, y le digo editar hoja. Miren que yo puedo o editar el formato de la hoja o editar directamente la hoja. Entonces si ya vamos a empezar a trabajar, pues tenemos que estar en este modo, ¿listo? Miren que todo aparece en gris. Pero ¿qué sucede, muchachos? Esto que nosotros acabamos de hacer es la parte inicial o preliminar al dibujo o a los planos porque es ajustar el cajetín. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, es guardar este formato como un formato de hoja para que cada vez que nosotros vayamos a hacer un plano, pues no tengamos que volver otra vez a escribir todo esto, lo cual pues sería muy dispendioso y nos gastaría mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar esto como un formato de hoja. Entonces yo voy a venir acá arriba, donde dice SolidWorks, archivo, y le digo que guardar como formato de hoja. Entonces le doy clic en guardar formato de hoja, y miren que inmediatamente él me manda la carpeta donde están guardados todos los formatos de hoja de mi Solid. Yo le voy a colocar un formato, voy a decir aquí en la parte final, miren que yo tengo dos que yo creé, que es plantilla automatizada y plantilla automatizada 2. Entonces para efectos de este tutorial, pues yo voy a colocar plantilla automatizada 3. Bien, y le digo guardar. Y ya empezaría a ser parte de las hojas o formatos estándar del Solid. Y me evito pues estar haciendo esto a cada rato, lo cual sería muy dispendioso. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, muchachos, es pues cerrar esto. Voy a cerrar esto ya que pues lo acabé de guardar allá donde dice plantilla automatizada. Voy a cerrar el mío, el que yo ya había hecho antes, pues como ese era más que todo para referenciarnos. Y pues quedamos aquí en la página inicial del Solid. Entonces le voy a decir nuevo. Recuerden, nuevo dibujo. Algo muy importante acá y es que para lo que vamos a hacer ustedes deben tener las piezas del primer corte, los ensambles del segundo corte, porque en este corte vamos a sacarle los planos a piezas y ensambles. ¿Listo? Entonces pues para que lo tengamos bien presente. Entonces le voy a decir nuevo dibujo y me dice que qué formato. Si selecciono alguno de estos, pues no me va a aparecer el formato que yo acabé de crear. Para que me aparezca el formato que yo acabé de crear, vengo a examinar y me dirijo a la parte de abajo. Por lo general quedan guardados, los de los usuarios quedan guardados en la parte de abajo. Y mire que me aparece plantilla automatizada 3, que fue la que pues ahorita acabamos nosotros de crear. Si le digo abrir y le doy a aceptar, miren que me aparece ya con los datos que yo le había colocado. Miren que no me aparece dibujado porque tengo que cambiarlo aquí arriba donde dice propiedades del archivo. Bien. Entonces si yo le digo aquí propiedades del archivo, le digo autor John Gómez y le digo aceptar. Entonces mire que ya aparece dibujado por John Gómez y los otros datos que habíamos puesto. Ahora notemos una cuestión acá, muchachos. Miren que me aparece hoja 1, que es el nombre de la hoja que está acá, que es la misma que está aquí en la parte inferior. Y me aparece hoja 1 acá, o sea, la hoja en la que estamos en este momento. Si yo le doy clic acá abajo, donde dice agregar hoja, miren que inmediatamente me aparece hoja 2.
¿sí? Si le doy otra vez clic, me aparece hoja 3. Entonces, si yo quiero cambiar aquí el nombre de la hoja, pues simplemente le doy clic derecho y le digo propiedades. Y en donde dice nombre, pues le coloco cualquier nombre. Entonces le voy a colocar base, ¿sí? Entonces le digo base, le digo aplicar cambios. Y miren que inmediatamente me toma el nombre de la pieza como si fuera base. Si quiero que la hoja 2 voy a colocar otra pieza. Entonces le voy a decir acá, por ejemplo, le cambié fue el formato. Voy a cambiar aquí, editar hoja. Entonces, si yo quiero cambiar el nombre, vengo a propiedades y en vez de base voy a colocar, no sé, voy a colocar placa superior. Y miren que me aparece placa superior. Entonces miren que en hoja 1 me aparece base, en hoja 2 me aparece placa superior, que es el nombre que yo estoy trabajando. En hoja 3 puedo colocar otro, ¿no? Entonces voy a darle aquí en propiedades y voy a colocar, no sé, voy a colocar placa inferior, que así se llame pues mi dibujo de la hoja 3. Ya miramos. Placa inferior, placa superior y base. Y miren que todo va quedando, muchachos, en un solo archivo. Hagan de cuenta, en Excel es básicamente como si fuera un solo libro, el cual tiene varias hojas, miren. Entonces, si nosotros tenemos que hacer el primer trabajo que va a tener varios planos, pues solamente basta hacer un solo archivo que tenga varias hojas y al final pues se imprime todo o se saca un solo archivo. Bien. Eh, entonces pues ahí está lo del cajetín que nosotros pues acabamos de realizar. Bien. Esto es lo más importante a la hora de empezar a trabajar para no tener problemas ya cuando empecemos a acotar. Recuerden que cuando empecemos a acotar los dibujos tenemos que utilizar las normas básicas de acotado que vimos hace unos instantes, al igual que los sistemas de proyección. Recuerden que estamos trabajando el sistema de proyección del tercer cuadrante. Listo, muchachos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es ingresar una pieza y sacarle las medidas, sacarle las cotas. Entonces para esto pues me voy a basar en lo de la trocola, en las piezas de la trocola. Voy a mirar, esta la tengo en la USB. Voy a mirar las piezas de la trocola para sacar de los planos. Entonces vengo por acá, miren en qué clase la tengo. Bueno, aquí está el PDF de la trocola. Vamos a seleccionar alguna de estas piezas para trabajarlo. Y voy a buscar las piezas que las tengo por aquí en una carpeta. Bueno, recordemos que era el examen, entonces voy a comprimir la carpeta de segundo parcial. Aquí están las piezas de la trocola. Están todas las piezas. También está el mismo PDF. Vamos a mirar una de estas para sacar de los planos. Voy a seleccionar la placa base. Esta de acá, que correspondería a esta. Entonces, esta es la placa base, eh, pues para sacar de los planos. Hay algo bien importante, muchachos, y es que tienen que estar las tres vistas principales en la mayoría de los casos. El primer y segundo corte nosotros nos basábamos eran en la vista isométrica. O sea, nos daban las cotas en la vista isométrica. Pero nosotros no vamos a acotar el isométrico. O sea, ahorita nosotros ya no vamos a acotar el isométrico, sino vamos a acotar son las vistas principales, que son
la frontal, la de perfil y la superior. Entonces vamos a mirar esta pieza de acá que se llama placa base. Entonces miren, yo quiero que placa base aparezca acá. O sea que la primera hoja no se va a llamar base, sino se va a llamar placa base. Tiene que aplicar cambios. Entonces la primera se va a llamar placa base y vamos pues a insertar placa base acá. Entonces, ¿cómo insertamos placa base acá, muchachos? Insertamos la pieza. Venimos a donde dice ver diseño. Mire que puedo sacar las tres vistas principales de un diseño, ¿sí? O vista del modelo. Ahí me saca todas las vistas. Entonces, si le doy clic en vista del modelo, pues aquí me dice que examinar en dónde está la carpeta con la pieza. Entonces, pues yo vengo aquí a examinar. Voy a escritorio, que ahí tengo lo del segundo parcial. Están las piezas. Miren que aparece la primera, que es placa base. Entonces, pues le vamos a dar clic y vamos a trabajar con esto. Una vez nosotros le damos clic a placa base, muchachos, miren que me aparece aquí unas propiedades de la vista del modelo. Entonces me aparece la vista frontal, la superior, la lateral derecha, la lateral izquierda, la posterior, la de atrás, la inferior y la isométrica. En todos los planos que vamos a hacer de aquí en adelante, muchachos, ustedes es absolutamente necesario que me trabajen con la superior, la frontal y la lateral y la isométrica. Recuerden que la isométrica no la vamos a acotar, solamente la vamos a colocar es de referencia. Vamos a acotar, son las tres vistas principales. En la parte de aquí abajo, miren que yo puedo darle clic, me aparece aquí para darle clic en donde yo quiero que aparezca, le doy clic y me aparece la vista por defecto, la frontal, ¿sí? Si yo me desplazo hacia la izquierda, hacia la derecha, me aparece la vista lateral derecha, y si me desplazo hacia arriba, pues me aparece la vista superior. Si me desplazo a la izquierda, me aparece la vista lateral izquierda, la inferior. Entonces ahí las tenemos. Si yo quiero que salga la isométrica, me desplazo en esta dirección hacia arriba y miren que ahí me aparece la vista isométrica. Y si no quiero más vistas, le doy escape. Entonces, muchachos, miren que en el plano de la trocola, pues en realidad solamente se especifica una vista que sería la frontal y se da el grueso. Y se dice que todos los agujeros son pasantes. Entonces hay dos opciones. Una que ustedes lo dejen así. O la otra que para especificar el grueso, pues nosotros acotemos aquí, puede ser esta vista de acá. Y especificamos el grosor de la trocola. Bien. Entonces miren que ahí las tengo. Yo lo voy a dejar como está en el PDF, en este caso. Entonces solamente va a requerir la vista frontal, ¿no? Listo. Entonces ahí tengo la vista frontal, muchachos. Eh, si yo quiero cambiar en la vista, la escala, digamos, alguna vista, dejar una más pequeña que la otra, entonces yo voy a cambiar la isométrica. Entonces si yo quiero cambiar la escala a la vista isométrica, le doy clic a la vista. Siempre que ustedes le den clic a una vista, muchachos, les aparecen las propiedades de la vista. Entonces como una primera instancia les va a aparecer acá, pues si lo quieres con líneas ocultas, eh, normal, con color, ¿sí? Pues yo lo voy a dejar normal. Lo de las vistas ocultas es pues en el momento que se requiera. Pues ahí lo tengo. Me dice utilizar escala padre, utilizar escala en la hoja o una escala personalizada. Entonces si yo quiero una escala personalizada para esta vista, por ejemplo, colocar la 1,2, pues la vuelve más pequeña. La 1,1 o si quiero la 2,1, ¿sí? La 1,2 me la vuelve un poco más pequeña. Entonces el isométrico, pues la idea tampoco es que vaya tan grande. Pues la idea es que pues efectivamente se entienda que esta es la figura que queremos hacer. Bien, entonces ahí lo tengo. Si yo quiero colocar, digamos, un texto como el que está acá, grueso de la chapa 4 milímetros, todos los agujeros pasantes, pues simplemente vengo acá, donde dice nota, y voy a insertar una nota en la parte inferior.
Entonces voy a colocar grueso de la chapa 4 milímetros. Todos los agujeros pasantes, punto, lo coloco aquí, punto, todos los agujeros pasantes, y queda como pues el de la Procon. Entonces ahí lo tenemos en este caso. ¿Qué más puedo yo hacer ahí? Pues ya puedo empezar a acotar, muchachos. Entonces pues tengo que utilizar las herramientas que me ofrece SolidWorks de acotado. Entonces, muchachos, ¿cómo lo acotamos? Entonces podemos venir aquí arriba donde dice donde dice anotación, cota inteligente. Entonces miren que si ustedes despliegan cota inteligente, y de ahí para abajo pues aparecen muchísimas cotas, tipos de cotas, que son cota horizontal, cota vertical, cota de línea base, cota de coordenadas horizontales, verticales, cotas angulares, chaflán, etcétera. Entonces dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues utilizamos la cota más apropiada, que pues igual todas estas las vamos a ir trabajando en clase. Entonces por ahora voy a seleccionar la que dice cota inteligente, y con cota inteligente ya puedo empezar a seleccionar pues mi vista, eh, lo que yo quiero sacarle. Entonces miren que pues primero me aparecen dos diámetros. Miren que yo puedo seleccionar este de acá, ¿sí? Y lo puedo sacar, y me dice que este círculo de acá tiene un diámetro de 14, efectivamente, que el de acá tiene un diámetro, con cota inteligente otra vez, de 20, un radio de 20, este de acá, que sería lo mismo que decir que un diámetro de 40. Bien, entonces ahí lo tenemos. ¿Qué más nos aparece por aquí? Los de abajo. Entonces mire que el de abajo también pues cota inteligente, puedo seleccionar aquí un diámetro de 14, ¿sí? Y este es un poco más grande que el de arriba, ¿no? Entonces le decimos cota inteligente, seleccionamos acá, y un radio de 33. Un radio de 33 es esta cota. Aquí están pues las propiedades de la cota. Aquí están las propiedades. Entonces le vamos a aceptar, y pues ahí lo tenemos. ¿Qué más pues nos aparece a nosotros acá en nuestro dibujo? Nos aparece la distancia entre los centros de los círculos. Entonces también lo puedo hacer con cota inteligente, muchachos. Reviso aquí cota inteligente, la opción cota inteligente, y selecciono este círculo de acá, este centro, y este centro de acá. Entonces miren que me toma es como si fuera un ángulo. Tengo que dejarlo de tal forma que no me tome un ángulo, sino me seleccione la distancia entre los círculos. Listo. Entonces me dice que la distancia entre los círculos es de 62, lo cual estaría correcto. Ahora la distancia de este círculo grande al círculo pequeño de acá es de 20. Entonces hago lo mismo. Entonces cota inteligente, selecciono este círculo grande a este círculo pequeño, y me dice que la distancia es de 20. Listo. Luego el diámetro del círculo pequeño, que es este de acá, si nos damos cuenta pues aquí hay un círculo pequeño, bastante pequeño, con cota inteligente lo podemos sacar. Entonces ahí me dice que el diámetro es de 1,20. Bueno, acá dice 2, en la figura que yo tengo dice 1,20. Entonces algo para revisar. Lo importante es acotar bien el diámetro. Bueno, entre el círculo pequeño y el círculo más grandecito de acá hay una distancia de 10. Entonces otra vez con cota inteligente, puedo trabajarlo, y selecciono el círculo pequeño y el círculo más grande de acá. Aquí me aparece una distancia de 11,68. Miren que si aparece, si el número cae pues bien,
Lo podemos dejar ahí, o si no lo sacamos hacia un lado, acá. Entonces lo dejamos acá. Y ahí aparece pues la distancia entre centros. ¿Listo? ¿Qué otra cosa aparece? El diámetro del círculo de acá, el círculo grande, que es de 8. La distancia entre centros de estos dos, que sería de 11. Entonces la distancia entre estos dos centros, un código inteligente lo puedo manejar, sería una distancia de 11. ¿Mm? Acá, vamos a dejar ahí una distancia de 11. Y pues ahí ya tendríamos las cotas principales de lo que sería la placa base. Bien, ahí acotamos fue la vista, muchachos, acotamos la vista frontal. Como yo coloqué este letrero acá, no hay necesidad de sacar la vista lateral y decir cuánto es el grosor porque ya sabemos que es de 4. Aunque hubiera sido perfectamente válido sacar también una vista acá, lateral, y decir que era de 4. Y dejamos la vista que la vista isométrica. ¿Listo? Pues ahí pues lo tenemos. Acotamos ya una imagen, ¿no? Acotamos un dibujo. En este caso pues un dibujo de la trócoli. Y pues ofrece bastante claridad. Miren que se llama placa base. ¿Mm? Como se llama la hoja. Placa base. En placa superior pues yo podría acotar otro dibujo. Que pues nosotros podamos tener entre nuestra librería o lo que hemos venido nosotros trabajando en el primer y segundo corte. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer uno de los planos de las figuras del primer corte. Ahorita ustedes tienen que entrar a hacer las figuras del primer corte y segundo. Entonces, aquí donde dice placa superior, en la segunda página de nuestro libro, pues voy a insertar otra figura. Entonces le digo ver diseño, le digo vista del modelo, examinar, y en el escritorio yo tengo por aquí una que se llama ejemplo. Le doy a abrir y miren que puedo sacar las vistas principales. Entonces tengo esta de acá, la lateral derecha, la superior, y tengo la vista isométrica. Y tengo las 4 vistas principales, muchachos. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el ejercicio del primer corte, pues aparece acotador isométrico. Como les acabo de decir, muchachos, de aquí en adelante no van a acotar isométricos. Vamos a acotar son las vistas principales. Entonces, si venimos acá y miramos la escala de la vista principal está en escala 1-2. Si lo dejo en escala 1-1, pues ya sería muy grande, ¿no? Entonces ahí tenemos la escala 1-2, que es la que podríamos estar trabajando. Entonces, muchachos, miren que si yo muevo la vista frontal, se mueven las dos vistas superior y lateral porque las otras dos dependen de esta vista. Bien, entonces la isométrica la dejamos aquí arribita, ¿sí? La podemos dejar aquí por este ladito. Vamos a empezar a acotarlas. Entonces desde la vista frontal, muchachos, desde la vista de frente, ¿qué podemos acotar? ¿Mm? Podemos tomar las dimensiones totales de la figura. Podemos tomar, puede ser acá donde dice anotación, cota, y podemos tomar esta distancia, ¿no? Entonces miren que esta distancia es de 55, ¿sí? ¿Qué más podemos nosotros tomar en cuenta acá en esta vista, en este plan? Podemos tomar estas dos distancias. Podemos tomar la distancia total de esta. Entonces le decimos aquí la de 66, que sería pues la distancia total, altura y grosor. Bien. Desde este punto de vista, ¿qué podemos tomar? Pues podemos acotar lo que sería esta distancia, ¿no? Que no se alcanza a ver acá.
Entonces le decimos cota inteligente, acotamos esta distancia de acá, la 88, esa distancia 88. ¿Qué más podemos acotar aquí? Entonces den cuenta de que aquí hay un corte, podemos decirle en dónde inicia el corte, es decir, esta distancia de acá, con cota inteligente. Entonces podemos acotar de este punto de acá a este punto de acá, que sería una distancia de 33. Ahí la tenemos, la cual nos dice en dónde iniciaría este corte, ¿sí? Ahora necesitamos saber la profundidad del corte, es decir, qué profundidad habría acá. Entonces, ¿en dónde se puede observar esa profundidad? Se puede observar acá en esta vista, ¿sí? O también lo podemos observar acá, ¿no? Viéndolo desde arriba. Entonces podemos decir que esa profundidad con cota inteligente sería la profundidad que tengo entre este punto y este punto, o sea, 33. Entonces ahí tengo. Entonces 33 de acá a acá, y de profundidad otros 33, y trazamos. Y nos queda una forma de él. Bien. Entonces de esta forma pues nos quedaría nuestro dibujo, una de las piezas del taller. En este momento nosotros tenemos pues ya un solo archivo y tenemos placa base y placa superior. Aunque aquí se le puede cambiar el nombre, ya ustedes saben cómo. Dándole clic derecho acá, cambiamos si queremos colocar otro nombre. En propiedades, colocamos, puede ser bloque. Y queda bloque. Entonces pues ahí lo tenemos, muchachos. Y pues tenemos aquí placa inferior. En placa inferior podemos colocar cualquier pieza, también la que nosotros queramos. Entonces si yo vengo acá, podría colocar cualquier pieza que yo quiera. Recuerden, la bala frontal, bala superior y bala lateral. Adicional, se coloca la isométrica en el caso de que se requiera, o bueno, realmente la isométrica siempre tiene que ir para orientarnos. Entonces pues ahí lo tenemos, muchachos. Entonces lo que ustedes van a hacer es, yo ahorita les coloco en el aula virtual un archivo, el cual, pues en el cual van a estar las especificaciones del primer taller, del tercer corte. Entonces muchachos, ¿ustedes cómo guardan esto en PDF? ¿Qué es lo que finalmente yo les voy a pedir a ustedes? Entonces ustedes vienen acá, le dicen archivo, guardar como. Ah, bueno, es bien importante una cuestión, muchachos. Hay que guardar esto de dos formas. Primero, guardar normal el archivo, ¿sí? Con todos los planos. Yo lo puedo guardar en el escritorio y le puedo nombrar, digamos, taller 1, ¿sí? Y pues en el escritorio ya aparece taller 1. Para si yo necesito hacer alguna modificación a los planos, pues modifico mi archivo. Bien. Por otro lado, pues esto también yo lo puedo guardar en PDF. Entonces yo le puedo dar aquí archivo, guardar como. Nuevamente en el escritorio, le digo taller 1, pero que sea un PDF, un Adobe Portable Document Format. Taller 1. Entonces ahí me genera el PDF con los tres planos. Miren que aparece placa base, bloque, placa inferior. Y le doy aceptar. Entonces ahí tiene que generarme el PDF, que es lo que finalmente yo les voy a pedir a ustedes al final del corte, para los talleres. Entonces miren, muchachos, que pues aquí aparecen nuestros planos, miren. Entonces está lo que sería la placa base, ¿sí? Está el bloque que construimos ahí y el bloqueo. Aunque a este sí no le saqué las cotas, ya pues la idea es que ustedes tengan en cuenta las normas de acotado para poder trabajar los planos. Y también lo de las proyecciones que vimos. Entonces pues muchachos, ahí está el PDF con todos los planos. Ya después estos se imprimen a 4. Entonces ahí lo tenemos. El archivo de Solid y el PDF. Entonces, pues ahí lo tenemos, muchachos. La idea es que si nosotros venimos acá, vemos nuestro taller, a cada pieza le saquemos los planos. Yo les voy a especificar exactamente
cuáles son las piezas del primer taller. Listo. Entonces, para finalizar esta clase, muchachos, eh, primero que todo, pues les quiero expresar las disculpas por el llanto del niño que aparece ahorita cuando les estaba explicando lo del bloque. Pues fue algo que se me salió de las manos y no logré solucionarlo de una forma adecuada. De todas formas, pues se alcanza a escuchar mi voz, que es lo más importante.